tardes, mi grupo está conformado por Andrea Ramírez y Giselle Rodríguez y el tema que nos tocó es la dictadura chilena. El antecedente es que, bueno, por Chile, él tenía unas ideas muy como revolucionarias, por así decirlo, izquierdistas. Quería traer como el socialismo a Chile de una manera democrática. Los opositores de Salvador eran generalmente personas elitistas, entonces pues eran capitalistas, las ideas que traía Allende eran como más para el pueblo, como las cosas públicas. Lo que alcanzó a hacer Allende en su gobierno fue la nacionalización del cobre, que era como la principal materia prima que impulsaba la economía en Chile. También realizó la reforma agraria que iba a beneficiar pues a los campesinos y era para realizar un control de las industrias pues internacionales, lo cual no era una idea que les entusiasmara mucho a los opositores capitalistas. Luego el presidente de Estados Unidos, que en esos momentos era Richard Nixon, no estaba de acuerdo con esto, entonces derrocaron a Salvador Allende junto con la oposición chilena el día 11 de septiembre de 1973. Hicieron como un golpe de estado a los del ejército y le decían a Allende que pues se rindiera, pero él dijo que por ninguna circunstancia entregaría su cargo, incluso daría su propia vida. Pues Pinochet, que era un aliado de él, como su mano derecha por decirlo así, que era jefe del ejército, lo traicionó y también ayudó a Estados Unidos. Para derrocarlo, y Salvador Allende pues terminó entregando su vida, se suicidó antes de que pudieran como capturarlo y así. Y Augusto Pinochet se convirtió en el presidente de Chile de forma pues autoritaria. Pinochet comenzó con una clase de dictaduras y el primer decreto de su dictadura fue como restaurar la chilenidad, la justicia y pues la institucionalidad que fue quebrada, y también salvar la democracia del comunismo. Pues otra de las cosas que se empezaron a hacer fue que el parlamento, clausuraron el parlamento por decreto, se dio inicio a un estado de sitio, que es un estado de sitio. Es un régimen que declara el gobierno ante ciertas situaciones especiales. Que les da como más... es un régimen excepcional, como elementos, poderes. También dieron pues toques de queda, las manifestaciones sociales fueron prohibidas, prohibieron los sindicatos. La comunicación también se vio restringida y, por ejemplo, la caricatura de Mafalda no se podía transmitir en ningún lugar de Chile. Porque decían que era tendencista y destructiva. También pues obligaron a muchos chilenos a ser desterrados pues de su país. También se creó la DINA, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, que tenía como función, le permitía mantener el control político-social que tenía, para mantener el control político y social. Tenía las facultades ilimitadas como poderes especiales, y su función era detener, Estados Unidos fue como un aliado de la dictadura por la parte capitalista e impulsó un plan llamado el Plan Cóndor, en el cual pues tenían como sede a Chile, pero con la participación también de las dictaduras de Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, obviamente. Y pues la función del Plan Cóndor era también perseguir pues a los enemigos de estas dictaduras, o sea que socialistas, comunistas, porque no querían que pasara lo mismo que pues pasó en Cuba con Fidel Castro. Un modelo neoliberalista donde se privatizó la salud, la educación y se redujo mucho la intervención del Estado.
en las obras sociales. Pues la implementación del nuevo modelo neoliberalista causó el quiebre de empresas pequeñas y grandes que también se como oponían a la dictadura que estaba en ese momento. Pero algo ocurrió que fue como muy trascendental en la dictadura, y es que en Washington el ex canciller pues, de Allende, al momento de arrancar su carro, explotó una bomba. A pesar, pues como decíamos anteriormente, que Estados Unidos como que apoyaba a Chile, sí, pero no hasta el punto pues que afectara a su país lo que hicieran ellos. En 1978 Pinochet quería como legitimar su permanencia en el poder, porque pues él quería como demostrar que era muy popular entre Chile y todo, entonces hizo una consulta popular en el que los resultados fueron del 75% pues a favor de Pinochet, que les estaba gustando pues la dictadura y eso, pero extrañamente no se encontraron los registros electorales de aquel día. Entonces se dice que las elecciones, que la consulta popular fue manipulada. También dentro del país se comenzaron unos movimientos sociales contra la dictadura. Básicamente Pinochet hizo una convocatoria a un plebiscito para cambiar la constitución y que fuera pues que se arreglara, y en la constitución, básicamente en la nueva constitución, lo que quería hacer Pinochet era pues que no hubieran partidos de izquierda, la privatización de más cosas, etcétera. Y pues para saber si el pueblo está de acuerdo hizo un plebiscito, en el cual pues sí ganó por 67% de los votos. En la década de los 80, la dictadura ya había asesinado a más de 15.000 personas, había detenido a 2.200 desaparecidos y 1.640 chilenos habían sido exiliados de su país. Con la constitución que había, con el plebiscito que había ocurrido en 1980, se realizó la nueva constitución y Pinochet prácticamente estaba gobernando sin necesidad de un parlamento y con todos los poderes desde 1980 hasta 1989. Y pues se convocaron elecciones para ver si estaban de acuerdo que Pinochet continuara hasta el 1997 siendo presidente. Pues la oposición y varios partidos se unieron por el no, o sea, de que no continuara, hicieron propaganda política, televisiva, para que pues la dictadura cerrara su ciclo. Entonces el no ganó con un 54,71% y se inició una como transición en la democracia. Pues después de que Pinochet como que perdiera en esas elecciones, la oposición empezó a exigir pues que se restablecieran los derechos humanitarios, que el neoliberalismo se cambiara como modelo. Y también cambiaron los años de mandato, porque antes eran 8 años y se exigió que se cambiara a 4 años. En el 14 de diciembre, después de muchos años de la dictadura de Pinochet, se eligió un nuevo presidente, el cual Patricio Aylwin. Pero igual Pinochet se mantuvo como comandante del ejército, luego se convirtió en senador. Pero tenía muchos cargos en su contra. Tenía aproximadamente 400 casos de culpabilidad en la dictadura chilena, y ya era pues requerido por la justicia internacional, en este caso pues varios países de Europa, pero más que todo Inglaterra y España, España fue la que ya tomó la decisión de que se capturara al expresidente, por así decirlo. Pero bueno, Pinochet tuvo problemas de salud y murió antes y no pudo pues pagar sus crímenes de lesa humanidad. Pues se dio fin, como habíamos explicado en el punto anterior, por medio del plebiscito que se solicitó, donde ganó el no.
sí, para que pues Pinochet no continuara en la presidencia. ¿Y la solución fue efectiva? Pues en parte sí, en parte no, porque pues a pesar de que ya la dictadura como que acabó, murieron, pues, los afectados fueron prácticamente 40.000 personas, más de 15.000 muertos, desaparecidos, etcétera, y pues el presidente, el ex dictador, no pagó por sus crímenes. Pues básicamente el gobierno tuvo mucha responsabilidad porque... Y en cuanto a las como consecuencias físicas de las personas exiliadas que murieron, claramente el régimen tuvo la culpa porque ellos fueron los que pues decidieron que no hubiera libertad de expresión, pero en cuanto al gobierno anterior, al de Allende, pues pues a nuestro parecer no tiene la culpa porque él solo estaba intentando hacer una mejora a la democracia, buscar otro ángulo. La primera categoría en la que está como encasillada de una problema, la dictadura es la ausencia de la democracia, donde como pues pudimos ver, fueron restringidas la libertad de expresión. Pues es que en las características de la ausencia de la democracia podemos ver que son como dictaduras, ¿no? Los regímenes autoritarios, las nuevas constituciones que se hacen, pues que es como un gobierno como de terror, o sea, el pueblo no puede expresar como su opinión, o no puede presentar diferente opinión al gobierno porque iba a ser ejecutado. Pues en la crisis de la gobernabilidad podemos ver como ejemplo que asesinaron a Allende simplemente porque tenía ideas, bueno, asesinaron, ¿no? Él se suicidó, ¿no? Él se suicidó, sí, pero él se suicidó porque contribuyeron a la muerte. Porque fue pues muy presionado para dejar su cargo. Sí. Entonces subió al poder, ¿cómo se llamaba? Pinochet. No me sé lo que. Subió al poder Pinochet, que fue el que pues hizo la dictadura. Subió al poder Pinochet, que fue el que pues hizo la dictadura. Y pues hubo como un desastre, por así decirlo, en esos días en los que el régimen militar se unió para derrocar a Allende, pero pues se podría interpretar como una crisis de la democracia en la cuanto crisis de la gobernabilidad en esa parte. Y la última es la falta o la pérdida. Y la última es la falta o la pérdida de la soberanía. Pues ahí podemos ver cómo intervino Estados Unidos en toda esta dictadura, porque pues estaba en un comienzo de parte de Chile, pero luego debido a lo ocurrido por la explosión del carro, tuvo que tomar medidas para que... Como que no los culparan a ellos. Sí. Exacto, o sea, como que él apoyó la dictadura porque pues la idea de Pinochet era una idea capitalista, no liberalista, que era lo que ellos apoyaban, pero obviamente Estados Unidos formó gran parte igual en el plan Cóndor, en la que se asesinaron a varias personas, y pues Chile perdió su soberanía en estas. Para bien y para mal también, pues podemos ver lo del Vaticano, que intervino para que no se pudiera pues la guerra, a pesar de que eso es bueno, pues lástima, por así decirlo, que Chile no pudiera tomar la decisión él mismo de no hacer una guerra o de gobernarse a sí mismo. Tenían ideas muy Estados Unidos, etc. Y pues esas son las tres categorías como que en las que creemos que pertenece. En las consecuencias sociales podemos ver que claramente hubieron muchos muertos y muchos afectados, también como desaparecidos, donde pues también se redujo mucho, como ya habíamos dicho, el empleo, llegando a un 20%, y pues llevaban a personas que tenían ideas contrarias a campos de encierro, donde pues por simplemente tener ideas contrarias eran llevados ahí o simplemente eran ejecutados. Sí, pues obviamente como miramos en las cifras fueron
40.000 personas afectadas, la mayoría muertas, y pues es una consecuencia social que nunca se va a poder recuperar en Chile, ¿no? Sí. Por las pérdidas de vida humana. Como exiliados también. Además que podemos ver también en las económicas, en las consecuencias, pues obviamente muchos dicen que la economía como que creció con Pinochet al poder, pero ¿a qué costo? O sea, se cerraron obras sociales, todo se privatizó, eso fue las consecuencias económicas, entonces todo era privado, se avanzó la brecha de pobre y rico. En las políticas podemos ver claramente la dictadura, donde el único modelo era el capitalista, donde fue influenciado por Estados Unidos, ya que pues era un aliado de Chile. Pues obviamente todo esto trajo como muchas consecuencias para el país, pero pues también hubo como cosas buenas, pero fueron mayores las cosas malas. Pues todo esto de la dictadura y todo esto pues obviamente es como muy malo y cosas así, ¿no? Pues no sé, me parece a mí que es como muy influenciado por las grandes potencias, pues como es Estados Unidos, y como que no adopta su modelo para mejorar su país, sino que se deja influenciar por los demás. En mi opinión, ninguna dictadura es buena, porque el presidente se toma poderes que no debería tomárselo el dictador en este caso, porque se necesita un organismo de control, o sea, él no puede estar haciendo lo que quiera, sí, por así decirlo. Y además que a mí me parece terrible todas las personas que murieron por esta dictadura, que por no aceptar las ideas contrarias, ¿sí? Entonces, cero libertad de expresión respecto a ideas de izquierdistas, socialistas, y pues yo pienso que cada uno tiene derecho a expresar lo que piensa y pues que haya una representación de cada sector, ¿no? También, pues en cuanto en la crisis de la democracia, siento que la democracia es algo importante desde la antigüedad, desde los griegos hasta pues de la actualidad, debido a que el pueblo puede expresar su opinión, ¿no? Obviamente en algunos países no existe la democracia o está muy manipulado, pero ahí está, o sea, o que sea dando la esta de expresar un voto, ¿no? Que se debería ser más. Participar obviamente. activamente en decisiones políticas, como debería ser. Sí, no en una dictadura que dice tiene cero Tolerancia hacia otras hacia otros ideales, pensamientos. sí, otras ideas. Y pues obviamente a pesar de que Pinochet hizo como plebiscitos y cosas así para ver que de verdad estaba haciendo un buen trabajo, pues podemos observar que están manipuladas sin registros de votaciones ni nada, pues difícil, ¿no? Y pues pienso que una dictadura, no hay nada más malo pues que una persona con poder y que no sepa manejar un país. Somos Giselle Rodríguez y Andrea Ramírez del curso C2 de la jornada mañana. Gracias.